Good afternoon and welcome everyone. Thank you for joining us for this discussion about carbon border adjustments, competitiveness, and carbon pricing. We'll look at the competitiveness piece more broadly. We'll dive into carbon border adjustment and CBAM specifically. But given that we are at LAX and given that we are in LATAM, we'll also look quite closely at what all of these means for the Latin American and Caribbean region. We all know, and just as a quick note of scene setting, we all know that the public support for carbon pricing is one of the most crucial elements of this policy, and it is essential to ensure the success of any carbon pricing policy. Maintaining support when it comes to society more broadly has to do with these policies being perceived as fair. But when it comes to the covered sectors and to industry, a lot of what it takes to ensure that there is support for carbon pricing has to do with ensuring that competitiveness is preserved and that covered entities are not impacted negatively by a carbon price or by their participation in an emission trading system. As you may know, typically and historically under emission trading systems, one key tool to protect competitiveness and to mitigate the risk of carbon leakage was through free allocation. So typically to industrial participants in an emission trading system, some share of allowances was given for free to mitigate their exposure to a carbon cost. But more recently, in the EU ETS, a new measure was introduced. So the European Commission came up with this proposal to introduce CBAM, the Carbon Border Adjustment Mechanism, as an alternative to free allocation and as a way to preserve competitiveness. We will hear a bit more about how CBAM works in a second, but basically, and in a nutshell, CBAM levies a cost on importers at the EU borders, meaning that any importer that imports CBAM-covered goods into the EU will have to pay an equivalent carbon price as if those goods were produced in Europe. And as you can imagine, that has quite far-reaching implications. For one thing, producers and sectors covered under CBAM will face effectively a carbon cost, even though they are not, part of the EU ETS, and even though they're not based in Europe. And that had a few different interesting ripple effects, all the way from countries taking action on carbon pricing to mitigate their exposure to CBAM, all the way to producers obviously trying to understand what CBAM will mean for that. And especially if we look at the Latin American region, there are quite a lot of interesting implications that have to be considered. And this is pretty much what we will do over the next 60 minutes or so. We do have an excellent panel to talk about that, and we do have a wide range of different perspectives on the panel that will help us dissecting this topic. And the way we will do this is that we will start from Dirk Weinreich, who is head of division at the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in Germany, who will tell us a bit more about CBAM. He will explain the rationale for why CBAM was developed and put in place. And Dirk will also explain a bit about how CBAM will function and how the mechanisms will actually work. And then we'll come a bit closer to the region, and we'll be hearing different perspectives on what CBAM means for the Latin America region. So keeping on going to the left from Dirk, we will have Ricardo Torres, who is the Undersecretary of the Environment in the Mexican state of Querétaro. Further to the left, we have Amanda Luna, who is a Senior Manager at Carbon Trust. A bit further to the left, again, we have Osiris Okando, who is the Agricultural Policy and Government Affairs Lead for LATAM at Bayer. And all the way to the end of the panel,
we have Alfredo Nicastro, who is Senior Vice President of Carbon Markets at StoneX Carbon Solutions. I'll be saying a bit more about what they do and why CBAM is important to them as I introduce them. But for now, I would like to give the floor to Dirk and ask him to quickly take us through through CBAM, explaining what it is, why it was developed, and how it will function. With that, Dirk, the floor is yours. Okay, thank you. It's working, yeah? Okay, and the slides are also appearing. So, yeah, hello to everybody. Maybe once again for those who saw me on different panels. Okay. I could say Stefano did most of my job. He explained in a nutshell what the CBAM is about. So, no, but to be serious, first remark, very impressive summit. I'm honored to be here, especially also on this panel, but also on the other panels. I never saw such a big interest, and I've visited some regional summits from AITA and ICAP in the past. And yeah, my task is to explain you in shortly the basics of the European CBAM, which is a quite new branch of the ETS, you could say. So to understand it, you have indeed moved to take a look at the European emissions trading system. And what just happened is that we strengthened this core instrument of our pricing policy and our policy to reduce emissions in industry, power, and intra-EU aviation, which covers almost 40% of the economy. We strengthened that by a recent reform that was entering into force last year. Up till now, we reached remarkable efforts, like results like minus 35% as compared to 2005. But of course, going to net zero in 2050, which is the European goal, this is not enough. So one of the biggest things is we increased our reduction target for 2030 from minus 43% up to minus 62%. And that means that our cap, the decrease of our budget under the ETS, is dramatically declining. The linear reduction factor, which makes the cap going down, was more than doubled from up to over 4.2 percentage points for every year that the cap is declining. And that means free allowances, which was our leakage protection instrument in the past, cannot take place very long anymore. So we needed a new instrument, and to replace the internal solution we once had, and that was the external solution that we ask importers at the border to pay a price. So the first objective is that the CBAM aims to replace free allocation and still allows us to protect our ambition. If we go so far with our ambition, as I showed, then it's clear that the risk of carbon leakage is even growing as long as others are not so far in the ambition. So we needed to do this. See whether I get to the next slide. No, that's not. Maybe you do it. Excellent. Thank you. The moderator has to do something. So, yeah, I mentioned the first objective. The second is also, of course, that we felt
after Paris and in the follow-up, and that everybody has to stretch for reaching net zero, it was also important that we encourage cleaner production, not only in the EU but also globally. And this could be seen as the second objective of the CBAM. And coming to the basic how it works, it's not on the screen there, but Stefano already said it. Importers have to pay a price for the carbon contents, for the carbon content of their imported good, and this price is based on the EUA auction price. That means the price which internals in the EU under the ETS would have to pay for their emissions. And we start with basic sectors, with basic materials, not only because other materials could be quite complicated, but also because these materials are those who are maybe at a specific, a very high risk of carbon leakage, and they would also add up to around 50% of the EU's emission in these sectors under the ETS. So that was the reason why we choose steel, iron, aluminium, cement, fertilizers, electricity, and hydrogen first. Maybe the next slide, Stefano, if I may ask you. So what might interest you most is how could we reduce the burden of CBAM obligation for third countries, for the importers of goods from third countries. And there are indeed some some way out solutions that we offer. And the first one is you have to prove the effective payment of a carbon price in the country of the origin of the goods. Of course, we still will have to analyze in how far, and that will be the case. Yeah? The weather is not in question. We will, of course, say if there are rebates in the third pricing systems or other compensations, then this will not be lead to the effect that the full price paid in the third country could be deducted from the CBAM price. That's clear. But the things have to be sorted out. There will be a study in the beginning of the next year on these questions by the Commission, a study by the Commissions. And then in the end of the year, here stands second quartile, but let's see. They will come an implementing act, but of course they will have to be ready with this implementing act before the start of 2026. And there will be evidence, there will be also these questions will have to be addressed in how far rebates cannot be deducted and other compensations cannot be deducted from the price paid in the third country, and also the question what evidence will be required. And the second possibility to even maybe at least not avoid CBAM payment, but significantly reduce the amount that has to be paid is clear. You can prove, the importers of third countries can prove the low carbon intensity. If there's, for instance, CO2-free production, there would be no CBAM payment. If there are specific benchmarks met, then also the CBAM is lower. And we might turn to the next slide that I show you a bit, that shows you a bit what are the three levels, how we would like to manage this in the EU. The preferred option is that indeed the importers from third countries bring their own actual emission data about the carbon content of the imported good. If this is not available, then you can use default values in two levels. If we have the data about, or the importers can bring the data about the average emission intensity of each exporting country for each CBAM good,
then this can be used. Of course, there will be then applied a markup, because it's clear if they are not the actual data, then we assume the average that might not be ambitious enough compared to our ambition in the EU. And if no reliable data exists for a country on the average values, then default values of the EU apply. That means the average emissions intensity of a number that still have to be defined of the worst performing EU installations per good. That will be a benchmark that is not favorable to apply. Okay, there will be implementing acts also on these questions that will define the concrete default values. Could we get the next slide, please? On the CBAM timeline, we still can relax a bit, but not so much. Since October 23 last year, the system started with a transition period. That means there is no payment, but there is a reporting system that we installed, that we demand also from the importers, and it is to test the system, how it works. It's new also for us, not only for third countries. And then from January 2026 on, there will be a gradual phase-in that is going up to 2033. And this has to do in how far we reduce our cost-free allocation, because the basic is the CBAM price for third countries is reduced by the free allocation that our producers get in the EU. And also we recognize, of course, as mentioned, the carbon price is paid abroad. And then the price is also based on a certain carbon intensity. I come to that a bit later. Maybe the full launch then will be in 2034, but maybe we go to the next slide that makes that a bit more visible, how this works. The CBAM is starting quite smoothly because we have a lot of free allocation in the first year, 2026. So only 2.5% would be paid for those goods under the CBAM would have to be paid. Then it's going down, the cost-free allocation is going down, and in the same way, the CBAM will rise up. So in 2034, it will be by 100%. So it means that an importer with a footprint at the EU ETS level of our benchmarks will have only to pay 2.5% in 2026. Okay, next, please. Only roughly to sum up a bit, the implications for exporters in third countries now, for us importers. So the first thing I already said, by 2034, all sectors in the named sector, steel and coal, will be fully covered by the CBAM. So there is some time to adapt to the system. It will be essential to reduce direct and, where applicable, also indirect emissions of industrial production in the future to minimize the CBAM charges. And it is clear that introducing a national carbon pricing system in other countries will can significantly lower the CBAM charge. And only to mention one point, the EU demand in the whole framework of our Fit for 55 regulations, including the CBAM, the EU demand for low carbon and carbon neutral industrial products will grow, while the demand for emissions intensive products is likely to decline. A last word
Thank you, Stefano. Last word on the next steps. There will be, as said, the transitional phase. In that phase, we will have in next year a review about the question, do we have to extend the scope of our CBAM to some downstream sectors, maybe also other than ETS sectors. And we will also examine whether we extend it to indirect emissions, which will not be an easy task. So this is something that will also have to happen before we start the full operational phase in 2026 onwards. And with that, I think I'm done for the first and happy to answer questions later. Thank you for your interest. Thank you for the really clear overview, Dirk. So at least to me, the three key things to keep in mind are that under CBAM, importers into the EU of products and goods under the CBAM covered sectors will have to pay a price for embodied emissions, which will be equivalent to the one paid under the EU ETS. At the same time, and as Dirk pointed out, if you can prove that in the third country where the good was produced, you were subject to a carbon price, you can deduct that from your CBAM obligation. And the third point is that CBAM is actually starting soon. As Dirk pointed out, the monitoring phase already started, and the gradual introduction of CBAM will start from the 1st of January 2026. So it is coming up quite soon. So with that clear in mind, we can now start to move down the panel and start to see what CBAM means for the region. So we'll start from Ricardo, and the state of Querétaro is one of the most industrialized states in Mexico, has a carbon tax, and also has one of the highest carbon prices in the Americas. I think it is definitely the highest one in Latin America, but also one of the highest ones in the Americas overall. I think it's roughly at $35 a ton, which puts it really close to, for example, the carbon price in the California cap and trade system or in the Quebec cap and trade system. So with that, I wanted to ask you how you see this competitiveness and CBAM piece, and what does this mean to you? Gracias. Thank you, Stefano. Quite interesting question and panel. I'm going to speak in Spanish also. Y bueno, qué interesante panel. Tengo 7 minutos para usar toda mi capacidad sintetizadora para responder esta tan interesante pregunta. Porque tengo que explicar qué es Querétaro, qué es el sistema de compensación de Querétaro, cómo impacta el CBAM en las empresas y cómo estamos aprovechando esta oportunidad para ser más competitivos como región. Bien, entonces, como ustedes saben y han escuchado a lo largo de los diferentes paneles, Querétaro ha implementado un impuesto al carbono que va desde la tonelada 1, no es un sistema de tope y comercio, es un impuesto directo al carbono. Hoy día $33 al tipo de cambio que tenemos hoy con el peso mexicano, pero el año que entra estará en 35, derivado de la firma del acuerdo con CPA of the Americas, Carbon Price of the Americas, estamos incrementando el precio 5% anual más inflación, porque está en unidad de medida y actualización y se actualiza automáticamente cada año con respecto a la inflación. Entonces, este mecanismo, este impuesto es sujeto de compensación. En general, las empresas pueden compensar hasta un 20% de su pago, pero hay un cierto tipo de empresas que son muy intensivas en emisiones y que hemos identificado en nuestra ley, en particular la industria del vidrio,
la industria de cerámicos, la generación de energía a partir de hidrocarburos, que es muy intensiva en gas natural, y la industria química, que pueden compensar hasta un 80% de sus emisiones, con la finalidad de que no pierdan competitividad frente a otros competidores dentro de nuestro país que no están en una región que tiene un impuesto tan alto como el nuestro en materia de carbono. A ellos se les permite compensar hasta un total. El tamaño del mercado de Querétaro, más o menos las fuentes sujetas del impuesto generan 2,5 millones de toneladas al año, y en el mejor momento el mercado interno de Querétaro estará en 1 millón de toneladas de transacciones al año, puesto que un porcentaje se tiene que pagar de impuesto. Y la experiencia del año pasado, que fue el primer año de implementación, es que se pagó el 50% de las emisiones y el otro 50% se compensó. Aún estamos en procesos legales con algunas empresas que están peleando legalmente contra el impuesto, y eso ha dejado fuera a 3 fuentes fijas grandes de emisión que en un futuro, cuando ganemos la batalla legal, serán también sujetas del impuesto. Entonces, lo interesante con respecto a la visión que planteamos en este tema es cómo conectas dos instrumentos de carbono con propósitos diferentes. El propósito original del ITS de la Unión Europea, entiendo, es descarbonizar su economía o descarbonizar su industria. El CBAM tiene la intención de ajustar diferencias competitivas en el mercado internacional, otro propósito un tanto diferente también. Y el propósito del impuesto de Querétaro, con el que lo diseñamos, fue para financiar el inicio del proceso de descarbonización de una región a nivel subnacional. El impuesto de Querétaro lo diseñamos para financiar nuestras trayectorias de descarbonización, de tal manera que los proyectos elegibles para compensar emisiones por parte de las empresas están alineadas a las 12 trayectorias de descarbonización más importantes que nosotros identificamos en nuestra economía, que es energía, manejo de residuos y algunas soluciones basadas en naturaleza, como la parte forestal o la ganadería agroecológica o la regeneración a partir de ganadería regenerativa. Entonces, nos ha ido bien, hemos empezado a financiar los primeros esfuerzos importantes en descarbonización en Querétaro. El primer año no teníamos nada de proyectos, este segundo año empezamos el año con 40 proyectos y cada vez estoy pudiendo acomodar más proyectos locales orientados al propósito final que tenía nuestra iniciativa, que era pagar los procesos de descarbonización. Interés de las empresas de origen europeo, en especial nos han buscado 2, Eurotranchatura, una empresa italiana que se dedica a la fabricación de componentes basados en acero para la industria automotriz en la Unión Europea, y Siemens, que también ha trabajado con nosotros, interesados en identificar la manera como aprovechar el impuesto y el esquema de compensación de Querétaro para acreditar en la Unión Europea en un futuro estas exportaciones, puesto que Querétaro, bueno, además es un estado altamente industrializado. Más o menos el 50% del Producto Interno Bruto de Querétaro proviene del sector industrial y el 50% del sector industrial es sector automotriz, aunque tenemos instalaciones de muy diversas actividades en sector industrial. Tenemos alimenticia, tenemos agricultura, tenemos textil, tenemos papelera, tenemos industria química, pero tenemos industria aeroespacial también, pero el 50% es industria automotriz y tenemos muchas industrias europeas. El principal socio comercial de Querétaro, ya lo dijo Eduardo antes, es Estados Unidos, pero el segundo socio comercial de Estados Unidos, de Querétaro, es España. Y en el sector automotriz particularmente, que seguramente será impactado con el CBAM. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder impactar? Tendrá un impacto, por supuesto, pero este impacto en Querétaro del CBAM se convirtió en un área de competitividad, porque estamos generando un mecanismo local para las empresas en la atracción de inversión extranjera para Querétaro,
en el cual las empresas europeas van a encontrar en Querétaro un ecosistema favorable para poder reducir y atenuar y ser más competitivos frente al CBAM. De tal manera que si una empresa alemana en la Feria Internacional Automotriz de Hannover está buscando un destino en México o en alguna parte de América Latina para instalarse dentro de las actividades del sector automotriz, seguramente va a elegir Querétaro, porque Querétaro está diseñando un ecosistema que facilita la integración al CBAM, por un lado, y por otro lado, abarata posiblemente el costo. ¿Por qué? Porque los esquemas de compensación que podemos homologar, tanto en el esquema de Querétaro como los que decida el CBAM, podrán tener el mismo nivel de calidad y orientados a los mismos objetivos, pero muy seguramente pudieran ser más baratos los offsets que se pudieran conseguir a partir de este mecanismo, porque de entrada es más fácil invertir en Querétaro cuando tienes un piso que favorece la inversión y que asegura la inversión y que reduce, por tanto, el riesgo de las inversiones en los proyectos locales o en los proyectos que pueden ser atraídos. En ese sentido, estamos construyendo, y entonces ahora, con toda esta base de política pública, el problema se convierte exclusivamente en un problema técnico, y es cómo vas de un impuesto al carbono basado en un producto y lo acreditas con un impuesto al carbono basado en un proceso, porque nosotros grabamos emisiones de fuentes fijas derivadas de los procesos industriales en la entidad, y el CBAM va a grabar productos, y el producto involucra la fase 1, que es la fase de las emisiones directas en el proceso de producción, pero también las indirectas por el uso de energía eléctrica, y también las de fase 3 seguramente, que serán las de toda la cadena de proveeduría de un componente en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos asociando con algunas organizaciones europeas, Steinium, Siemens, Open Forest, Calirius, para construir un ecosistema completo de punta a fin, en donde a través de Steinium y Seagreen calculamos la huella de carbono de los productos, involucrando la parte específica del proceso también y homologando los factores de emisión que van a ser reconocidos. Con eso las empresas generarán su reporte para el estado de Querétaro. Después tendremos el marketplace con los proyectos que son elegibles y que puedan ser homologados con los requerimientos del CBAM en un futuro. Creo que eso está en proceso, nos dirá si es cierto o no, pero digamos que inclusive podemos tener algo de influencia respecto de lo que estamos construyendo en Querétaro al respecto, y lo conectaremos con otro software que está calculando la reducción de emisiones a nivel de bosque y que ya está hoy operando a través de una tecnología de un software específico Open Forest, y entonces estamos construyendo el ecosistema del carbono completo, en donde además conectamos la parte financiera, la parte de compensación, enviamos información a nuestra Secretaría de Finanzas, neteamos las compensaciones desde la fase de las empresas que están produciendo, adicionando la parte adicional, y las empresas con este resultado graban en cada producto los gramos de carbono que cada pieza está generando desde ahora para poder informar a la Unión Europea en esta primera fase, pero que en una siguiente fase busquen acreditar con el esquema de Querétaro esta posibilidad. Estamos nosotros en la intención de anunciar el esquema completo en los próximos meses, que pueda favorecer a que otras iniciativas de orden subnacional se puedan sumar, y es como estamos vinculando y preparando de alguna manera a la industria. ¿Cuáles han sido los resultados? Y con esto termino, por eso les decía que era un gran reto. Con esto, Querétaro está eligiendo el perfil de inversión extranjera que quiere recibir. Nos llegó una empresa china, fabricante de acero, con la intención de duplicar mi huella de carbono en la entidad, y cuando se encontró con un impuesto de $33, dijo, creo que hay otras oportunidades en otras partes de México o de América Latina. Pero en Hannover, en la Feria Automotriz Europea y de Alemania, las empresas encontraron en Querétaro el mejor lugar para invertir, porque esto está facilitado y les va a permitir tener ahorros y ser más competitivos. De esta manera, indirectamente, sin decirle que no o que sí a una inversión, estás generando como gobierno subnacional una política pública de atracción de inversión
basada en la competitividad que el precio del carbono y que el cuidado de los recursos naturales de nuestra entidad está generando. Y es como el propósito y el ADN del desarrollo económico de Querétaro, al tener una Secretaría de Desarrollo Sustentable, se está de alguna manera configurando, que es Querétaro genera desarrollo económico a partir de la protección y cuidado de nuestros recursos naturales. Y es hoy día ya el instrumento que genera mayor competitividad para Querétaro como gobierno subnacional para atraer inversión y generar desarrollo en la entidad. Thank you, Ricardo, and it was really fascinating. I think an applause was well in order, and it was really fascinating to hear how the state of Querétaro is effectively turning CBAM into an opportunity. And I'm sure that Dirk is used to receive a lot of complaints from other countries about CBAM, but there are some, like the state of Querétaro, that actually see it as an opportunity. I would like to go to Amanda next, and you and the Carbon Trust work with companies and other stakeholders in Mexico and beyond to help them navigating CBAM. Can you tell us a bit more about, what you're learning out of that work and what, your key takeaways are? Yes, many thanks, Stefano. I also wanted to take a space to thank to AITA and Asocarbono for allowing me to participate in this panel, and of course to share the space with such renowned panelists. So I will start from going from something more general, and then I'll go in depth into what we do regarding CBAM. So first, at the Carbon Trust, we help the private sector build capacities and prepare for just implementing a carbon price, whether that is participating in the voluntary carbon market or engage when countries are starting to implement an emissions trading scheme. And we have delivered workshops all across Latin America, notably in Mexico and in Colombia. And we start by raising awareness just to explain what is a carbon price. And I am assuming that for talking about CBAM, corporates first need to understand what is a carbon price and what that will entail to them. And then we also go into more in-depth topics such as MRV or other reporting standards. I'm also thinking that when we spoke about CBAM, one of the key elements is data. So what we do at the Carbon Trust is that we also help corporates footprint their greenhouse gas emissions, not only Scope 1 and 2, but also Scope 3, which is one of the hardest to get data for and also to abate. And we also provide assurance or verify these carbon footprints. Now, in terms of what we do about CBAM, going a little bit more into detail, we have delivered different workshops and engagements with our clients to explain them how to prepare for CBAM. For some of our clients in the European Union, we explain to the procurement teams what CBAM is and what the EU regulation is, so basically what Dirk and Stefano just did. And what they will need to ask their suppliers to disclose. And for our clients in Latin America, who would be the suppliers for the EU industries, we explain what type of data they need to have, what type of greenhouse gas reporting standards they have to use, especially focused on greenhouse gas emissions. And something that I thought I could bring at this panel, drawing from our experience in Latin America, is how we also see CBAM as a climate risk, and something that we have done fairly recently with a financial institution in Brazil is that we help them quantify what would be the financial impact of CBAM in their portfolio. And why was this relevant for a financial institution? This is because this was a bank that finances loans in the agricultural sector. And the agricultural sector, of course, uses fertilizers. And if you remember, when Dirk and Stefano were talking about CBAM, fertilizers are going to be one of the goods or the sectors that are regulated by CBAM or that will have to comply with CBAM.
So what we did is to assess different scenarios of how the bank's loans portfolio would change and how the cost of production for every client of the bank would change depending on the CBAM. This was a bank in Brazil, so we basically assumed that the carbon price was zero at this point, and then compared to the carbon price in Europe, that was the price of the EU ETS. And that allows us to estimate the value at stake, or basically how much the profit margin for every client of the bank would change, and in the end, how that would affect the bank, because they would be also exposed to several risks, depending on whether the clients would be able to pay back their loans, depending on the increase of the production costs. This is part of the work that we have been doing, implementing the recommendations from TCFD. And in just going back and a little bit in short, we see CBAM as a climate risk, but also as an opportunity. Some of the corporates that we have had talks in Latin America are just keen or interested to understand what this is about. Some corporates are interested in implementing an internal carbon price, and as a way to also demonstrate at a certain point in time in the future to the European Union that they are already having an internal carbon price, so that they won't have to pay that extra amount whenever they want to export, and also to demonstrate to their counterparts in the EU how they are implementing the carbon price. So I'll stop now. Thanks, Stefano. Thank you, really insightful. I think we'll stick to the example you've made, because we will go to Osiris next. And Osiris works for Bayer, a German company, so originally from Europe, but obviously a company that has activities across almost every continent and across several different sectors and business lines, including agricultures and fertilizers. So I wanted to get your take, Osiris, on how you, from the vantage point of again a company that might be subject to different regulatory regimes and different carbon prices, and also across different business and product lines, how you see the competitiveness piece, and including what CBAM means to you. Oh, thank you so much, Stefan and Yeta and Asocarbono, for the invitation. I am going to shift to Spanish to allow the Spanish speaker to have a break and to challenge the brain of the one that doesn't speak Spanish. So, para Bayer, el sistema de fijación de precios de carbono realmente es un sistema que consideramos y que estamos convencidos va a ser un apalancador de realmente descarbonizar las cadenas de los diferentes sectores de la economía, incluido el sector agrícola. Cuando revisamos los sistemas de fijación de precios, tradicionalmente el sector agrícola está excluido y los mecanismos están más enfocados a sectores y a sectores puntuales o a fábricas y puntos puntuales del sistema de producción, y los sistemas de producción asociados a tierras o a silvicultura y a la agricultura en general, pues están fuera de este mecanismo. Y aquí precisamente hay un punto sobre el cual me gustaría hacer mucho énfasis, porque Dirk nos hacía énfasis en los sectores que estaban controlados por el CBAM. La agricultura como tal no está incluida dentro del mecanismo, están los fertilizantes, pero no la agricultura en forma puntual, y así funciona con la gran mayoría de los esquemas. Y esto nos genera un desafío muy importante en la agricultura para competir en el sistema, pensando en el futuro que se nos viene. No podemos pensar que el sistema va a ser estático y no va a ir transicionando y ampliando hacia otros sectores. Entonces, cuando miramos el sistema, vemos algunos desafíos que nos pueden complicar, o que nos están complicando esa transición a involucrarnos en el sistema de fijación de precios o en el mercado de emisiones. Y esos factores básicamente están en que cuando miramos la energía o miramos la industria pesada,
son sectores que podríamos decir son mucho más fáciles de medir, son sectores que son mucho más fáciles probablemente de gestionar y regular. Ese no es el caso de la agricultura. Y hay dos elementos en ese sentido que me gustaría enfatizarlos para demostrar un poquito la complejidad que el sistema tiene para nosotros en el sector agrícola y por el cual es importante tener consideraciones y hacer un análisis mucho más profundo de cómo avanzar en este sentido e involucrarnos. Uno de esos elementos es la importancia de ajustar los objetivos y la trayectoria o la ruta de reducción de las emisiones. Lo que me refiero con esto es que reducir en la agricultura es mucho más complejo y es mucho más costoso. Entonces, nuestra curva de reducción de costos pues, debe estar ajustada y debe ser de alguna forma diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otros sectores. Por otro lado, está la robustez o lo pesado que puede ser el sistema administrativo alrededor del mecanismo de fijación de precios. Si lo trasladamos a la agricultura, esto implica para un productor agrícola, para una industria agrícola, una serie de desafíos en la captura de información que requieren un esfuerzo importante en tiempo y en gestión. Adicionalmente, la medición está sujeta a las consideraciones ambientales. No es lo mismo medir o probablemente la medición de carbono en un año puede ser diferente a la del otro, porque las condiciones ambientales hacen que las mediciones puedan ser un tanto diferentes. Entonces, estos son desafíos que están en la mesa y que es importante considerar. Como Bayer, realmente quisiéramos poder incursionar en el sistema de fijación y en el mercado de emisiones. Sin embargo, para que esto suceda es súper importante que lo podamos hacer con mecanismos que nos permitan mitigar el cambio climático, sistemas y mecanismos que nos permitan reducir las emisiones y absorber o secuestrar el carbono. Y para que eso funcione necesitamos mecanismos de fijación de precios que sean rentables y mecanismos que estimulen financieramente ese desafío por parte de los productores. Entonces, evidentemente, no estamos en el sistema en este momento, pero estamos seguros que el futuro nos puede deparar unas presiones diferentes y ya lo estamos viviendo en los mismos sistemas de producción. Y como organización estamos enfocados en América Latina, precisamente siendo una región con unos niveles de exportación de commodities importantes, una alacena para el mundo interesante. Estamos muy enfocados en contribuir en que los agricultores de la región realmente empiecen a transicionar en estos modelos y empiecen a adoptar prácticas agrícolas, prácticas regenerativas que nos permitan contribuir a la descarbonización de esta cadena de abastecimiento. Y en este sentido quiero compartirles dos ejemplos importantes que tenemos en la región. Uno en Brasil, que obviamente pues es un gran exportador a la Unión Europea y de América Latina, uno de los principales exportadores. Allí tenemos una iniciativa muy importante con productores de maíz y soya, una iniciativa que nos ha permitido aliarnos y tener alianzas muy estratégicas y de colaboración con los comercializadores de alimentos. Tenemos una alianza con ADM y hemos trabajado con los productores de diferentes municipios de Brasil. Tenemos en el 2023, que fue la primera temporada de esta campaña de Procarbono se llama, y que busca trabajar con estos 10 agricultores alrededor de 160.000 hectáreas para producir una soya de bajo carbono. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de producir esa soya de bajo carbono, tuvo un 64% menos de huella de carbono si lo comparamos con los datos internacionales disponibles para la producción de soya en Brasil. Esta producción fue un éxito, esperamos poder ampliarla al 2024 en 1 millón de hectáreas y tuvimos muchos aprendizajes, pudimos aprender a cómo medir el carbono en un cultivo de gran escala como la soya.
Aprendimos y desarrollamos tecnología para calcular y generar los modelos de cálculo de carbono a través de una calculadora que se diseñó de la mano de Embrapa, y tuvimos la oportunidad también de desarrollar herramientas digitales vía blockchain que nos permitan generar esa rastreabilidad y esa trazabilidad de la soya y atender la necesidad de la industria de los traders y de la industria de valor para hacer todo ese rastreo desde el campo hasta la entrega a puerto de la soya, y con esto de alguna forma ir generando esa transición que nos permita, si la situación en un futuro es retadora para el sector e incluye participar en este tipo de mecanismos, estar preparados para ellos. Adicionalmente, este mecanismo en Brasil no solamente nos permitía descarbonizar esta producción, sino también incluía un componente muy importante, y es cómo abrazábamos y nos apropiábamos de la protección forestal. Entonces, ese es otro elemento que está allí involucrado. Adicional, tenemos otra experiencia similar en Argentina, en donde tenemos un aliado estratégico con Viterra. Tenemos 1 millón de hectáreas en este 2024 que están adoptando prácticas regenerativas, y a través de este esquema de prácticas regenerativas que buscan obviamente reducir las emisiones de carbono y también cuidar la calidad o la estructura de los suelos, adoptando estas prácticas, los agricultores están recibiendo tienen un reconocimiento diferencial en precio. Y aquí nuevamente estamos esforzándonos en que los mecanismos financieros y las alternativas que los agricultores tienen les permitan hacer estas transiciones, porque sabemos que reducir en la agricultura es costoso y requiere un tiempo. Entonces, como ven, estamos poniendo a la mano del agricultor no solamente la ciencia y la tecnología que tenemos como empresa de innovación, sino también estamos trayendo los protocolos, las herramientas metodológicas y técnicas para medir la huella de carbono, y también las plataformas digitales que les permitan en un futuro poder demostrar con información y con data realmente comprobada y certificada cuál es la huella. Nada de esto al final será posible si no contamos con un sistema y con un comercio de emisiones que sea rentable, y por eso quiero terminar mi intervención un poco resaltando nuevamente. Para que esto sea viable necesitamos un mercado y un sistema que reconozca los esfuerzos de absorción y que genere una rentabilidad y un reconocimiento a la labor que se está haciendo, y en este caso cómo la agricultura puede ser vista así como un sector a controlar, pero también como un sector que puede contribuir a reducir y a absorber ese carbono que tenemos en el ambiente. Thank you. Really thanks for the insightful intervention. I'll go to Alfredo next, but in the meantime, you can start thinking about any question you might have for the audience, because right after we're done with Alfredo, I want to quickly open the floor for Q&A. But before that, Alfredo, StoneX is a financial service company active across the carbon markets and pricing spectrum. How do you look at CBAM? Gracias, Stefano. Creo me quedo también en español. Así en tiempo Copa América nos quedamos 3-3, ¿no? Hay un empate aquí. Y tal vez también, creo me queda a mí ahora el desafío de tiempo, ¿no? Me quedo aquí con el desafío de quedarme tal vez en los 5 minutos que están. Pero igual, mira, encantado de estar aquí, un tema muy interesante. Y desde StoneX somos una compañía otra vez de servicios financieros, y carbono es una clase de activos más que operamos. Somos operadores de commodities importantes del mundo, somos una compañía global, listados en Nasdaq, muy presentes en América Latina, especialmente en el agro y en minería, por ejemplo. En Brasil, 75% del PIB agro de Brasil es cliente de StoneX, sea por cobertura de riesgo, sea por trading de sus físicos, ¿no? o financieros. Entonces operamos mucho mercados. Miramos al carbono, a pesar de que carbono no está comoditizado, miramos a carbono de la misma manera que miramos a otros commodities, bajo la perspectiva de gestión de riesgo. Si haces un buen trabajo, eventualmente conviertes un riesgo en un activo monetizable, o eventualmente manejas un riesgo de mercado, porque eso es importante comentar, ¿no? Cuando hablamos de mercado de carbono, muchas veces pensamos que el riesgo está asociado a la regulación. Regulación es uno de los aspectos de riesgo de mercados de carbono, ¿sí? Obviamente, las regulaciones de nuestro país, es un impuesto como de Querétaro, es un riesgo porque te impacta financieramente.
Entonces, si no mitigas, si no reduces tus emisiones, te va a tocar un impacto financiero a tener que pagar por el impuesto. O si es un mercado como Brasil que está armando un sistema de comercio de emisiones, eventualmente te va a tocar un cap, un techo de emisiones y si está por arriba del techo te va a tener un costo también asociado a mitigación de tus emisiones. Entonces, eso es un aspecto de riesgo. El otro aspecto de riesgo importante es la regulación del sector financiero, que impacta a compañías de distintas maneras. Por ejemplo, StoneX en Brasil tiene que reportar a Banco Central el impacto de sus operaciones bajo el punto de vista de emisiones. Y eso impacta, por ejemplo, nuestro ESG Score. ESG Score te puede afectar la capacidad de acceder a capital a costo competitivo, ¿no? Entonces, un otro riesgo es la parte financiera. Y el otro que es muy relevante, creo, para países latinoamericanos es riesgo de demanda, que viene de demanda. Donde el CBAM, a pesar de ser una regulación en Europa, creo, bajo el punto de vista de un país exportador, es un riesgo que viene a través de la demanda del importador europeo. ¿Cómo nos impacta? Eventualmente puedo perder participación en el mercado, market share, si no cumplo con requerimientos del mercado europeo. O me puede costar implementar acciones de mitigación para poder cumplir con las reglas y que mi importador no tenga que pagar un impuesto de alto valor en base a las directivas del mercado europeo. Entonces, cuando miramos a la ecuación de carbono y miramos bajo la perspectiva de gestión de riesgo, vemos cómo mitigar esos riesgos a nuestros clientes. Hay que pensar también el siguiente: cuando hablamos de implementación de medidas de mitigación, de reducción de emisión, hay distintas maneras de poder monetizar tu acción climática. La primera, más conocida, es mercados de carbono. Y casi todos aquí, normalmente cuando hablamos con nuestros clientes, la primera pregunta es: ¿cuánto me cuesta y cuánto me va a generar de ingresos? Perdón, esa es la pregunta equivocada, errada. Sí, la pregunta adecuada es: ¿qué me va a costar no hacerlo? Sí, países como México, como Brasil, hoy tienen un riesgo y también una oportunidad, pero voy a empezar por el riesgo. Si tomamos el caso de México, por ejemplo, Grupo Alfa, productor de motores automotivos, que exporta a Alemania, por ejemplo, motores para Audi y para BMW, contenidos básicamente aluminio. Ahí está incluido en CBAM. Brasil, exportador de cementos, exportador de fertilizantes, también cubierto dentro del CBAM. Obviamente sabemos que en 2025 tenemos la revisión de la regulación, tal vez 2026 se incluyan otros sectores y en verdad les comento, no veo cómo el agro puede estar fuera. El agro representa algo entre 20 y 30% de las emisiones globales, gran parte de la pecuaria. ¿Cómo no va a estar incluido ganadería? No creo Europa va a dejar desde afuera la carne que exporta, que no esté ahí también incorporado el tema de discusión de carbono e intensidad de la carne. Entonces, eso nos va a tocar. Si nos gusta o no nos gusta, tenemos que estar preparados para eso. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese es un tema de gestión de riesgo. Si lo manejas de manera adecuada, eventualmente puede ser una oportunidad. Países como México, como Colombia, como Brasil. Colombia, por ejemplo, café, ¿sí? y palma son productos muy importantes de exportación. Y no estamos hablando solo de CBAM, hablamos de CBAM, hablamos de la regulación de cero deforestación, hablamos de la regulación asociada a shipping, todas las navieras ahora que también presentar carbono intensidad de sus rutas y a partir del año entrante pagan 40% de las emisiones, después 70%, después 100% de las emisiones. Eso nos va a impactar a los costos de fletes, ¿sí? Igual, para que las navieras puedan cumplir, van a tener que implementar medidas de eficiencia energética, cambio de combustibles en sus barcos, cambio de un tipo de combustible a amonia. Los puertos en Colombia, en Brasil, en México van a tener que tener capacidad de almacenamiento de los nuevos combustibles. Igual los puertos de Hamburgo y otros de Europa que también no tienen capacidad de almacenamiento de sus productos. ¿Cómo lo hacen? Eso todo toca inversión. ¿Quién paga por esa inversión? ¿Sí? El consumidor final y obviamente el exportador. Entonces es una dinámica súper importante y lo cierro con algo muy importante, ¿no? Nos llega desde Europa su regulación y creo están haciendo lo que hay que hacer. Es evitar que haya leakage, es evitar que la compañía europea que tiene que cumplir con la regulación no sea impactada su competitividad, porque el exportador de Brasil, de Colombia y México no tiene que cumplir con eso. Pero, y al revés, y el productor agro de Brasil, que tiene que mantener por lo menos 20% de reserva de su área privada, mientras el productor de soya en Estados Unidos
producen 100% de su área. Y quieren decir que la soya de Brasil tiene deforestación asociada a eso. En Estados Unidos no hay deforestación asociada a soya porque no hay más que deforestar. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a, desde nuestro lado, a hacer lobby de regulación o de cobrar por el aspecto positivo de nuestra producción? El café de Brasil, que es mecanizado, tiene en promedio 10 toneladas de carbono negativo por hectárea plantado de café dentro de la finca, de la portera de la finca. Cuando empieza a moverlo, obviamente hay emisiones de alcance 3. Pero ¿cuándo vamos a empezar a cobrar? ¿Cuándo nos van a pagar una prima en el producto porque tiene una componente de descarbonización? Entonces yo creo que es momento de hacer un buen trabajo desde nuestro lado en América Latina y ver cómo está bien. Pagamos por CBAM, pero ustedes nos van a pagar por el costo, cuánto nos costó ese 20% que no pudimos tocar o la descarbonización de nuestro café y otros productos. Entonces yo creo, otra vez, gestión de riesgo, tenemos que ponernos al tanto de qué pasa en el mundo y posicionarnos para jugar en el mundo del futuro, ¿no? Así como vemos a Stefano. Gracias. Thank you. And I'm afraid that we will lose Dirk to a flight, and we're over time already. But if there's any super quick question, I think we can take a couple of minutes with the other panelists. Dirk, you can go and catch your flight. See you in Berlin. Is there any question for any of the panelists? One, and do we have a roaming mic? It's coming. Any other question at the same time? No, okay. All right, thank you. I'll be quick. I have a question. How does Clean Competition Act is going to differ with the CBAM? That's that's coming in 2025. And that affects especially is going to affect us because it covers a lot more ground that yours does, Europe does. And another thing, agreeing 100% with you guys, aquaculture, for instance, has been mentioned. Aquaculture I come from a family of shrimp farmers, so I shouldn't be saying this, but aquaculture is a big destroyer of ecosystems and contaminates with phosphorus, nitrogen, and causes eutrophication and lowers pHs and releases a lot of methane. So if prices would be established, aquaculture could be a part of this, but otherwise, there's no way with the current prices. There's no way any organics can come into place. It's impossible without the market. Who wants to take that in 30 seconds? And then I think we have to come to a close. Well, puedo un poco dar una perspectiva del tema agrícola y aquí estamos muy de acuerdo y es nada de lo que podamos hacer en la agricultura lo vamos a poder hacer si no tenemos unos precios justos, ¿sí? Y desde la perspectiva de las opciones tecnológicas, orgánico, biotecnológico, convencional, creo que la discusión es cuáles son las herramientas que tenemos para que nuestra práctica agrícola tenga una menor huella de carbono. Creo que ahí está el nombre del juego y cómo ponemos todas las herramientas tecnológicas y todos los los desarrollos digitales para que esto sea posible. Y todos los sectores en algún punto tendrán que llegar ahí, ¿sí? Independientemente del sector en el que nos encontremos, tenemos el compromiso y deberíamos estar todos trabajando para reducir esa huella. Y soy una creyente que las actividades agrícolas tienen una ventaja que no tiene ningún otro sector. Sí. Es un contaminante, o sea, genera unas emisiones y genera una actividad, pero tiene un potencial de revertirlo porque el ser un sistema biológico le permite capturar ese carbono del ambiente y secuestrarlo en el suelo y mantenerlo en el suelo. Entonces tenemos un potencial inmenso, pero necesitamos el reconocimiento de que ese esfuerzo de trabajar en esa absorción de carbono tiene un costo. Tiene una dinámica de tiempos, tiene una complejidad y necesitamos invertirle
para que sea posible. Entonces, cuando hablábamos del tema de la soya en Brasil, los modelos que existen para medición de carbono no están diseñados para el trópico. Nosotros en Latinoamérica necesitamos invertirle en desarrollar metodologías y protocolos para el trópico. Y ese es un poco el camino que estamos siguiendo. Thank you. With that, please join me in thanking the panelists for an excellent discussion. And thank you also for staying here with us. With that, we'll see you next time. Thank you.